Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a una edición más del programa Sapere Aude, conversando con los grandes escritores. Y como siempre, ya es una formalidad, de una manera puramente ritual, les recuerdo el significado de la expresión latina Sapere Aude. Significa atrévete a saber, o atrévete a pensar, o atrévete a conocer. En todo caso, lo importante es que es una exhortación, ¿verdad? Es una, es una instigación al pensamiento y es también un desafío. Atrévete a saber. De modo que es eso, es un hermoso lema, ¿verdad? Vital. Atrévete a saber. Parece mentira, pero para eso hace falta valor. Sí, para saber, para aprender, para conocer, para expandir los límites del intelecto y de la conciencia, hace falta valor, porque todo proceso de crecimiento es por principio doloroso. Expandir el intelecto, las ideas, la sensibilidad, la conciencia, la concepción del mundo, nunca va a ser cómodo. Siempre va a entrañar cierto grado de dolor. El dolor típico del crecimiento, pero son infinitos los beneficios que vamos a recibir de ellos. Y muy bien, hoy vamos a hablar de un autor que queremos mucho, todos lo queremos mucho y ya yo le he hecho por lo menos 2 programas que recuerde. Igual podría hacerle 1000 más. Y sí, me refiero a Carlos Salazar Herrera, el autor de los cuentos de Angustias y Paisajes. El gran Carlos Salazar Herrera, ¿cómo quiero yo a este viejo? ¿Cómo quiero a este autor? Lo aprendí a amar desde que estaba en 4º grado de la escuela primaria. Esto era en 1972, tenía yo 9 años a la sazón. Y ya la profesora de español usaba sus textos para ejercicios de dictado y los comentábamos. En fin, es un autor con el que he vivido pues durante, cielo santo, más de 50 años, más de medio siglo de quererlo. Nunca tuve el privilegio de conocer en persona a don Carlos Salazar Herrera, nunca. Él nació en el año 1906 y murió en 1980, a los 73 años, no llegó a los 74. Creo que fue un 24 de julio, si bien recuerdo que murió en el año 1980, era mi primer año de universidad. Nunca lo conocí personalmente, me enteré que, cosa divertida, en sus juventudes, en sus mocedades, don Carlos cortejó a mi abuelita paterna que vivía allá, vivía cerca de Plaza González Víquez, en una de las esquinas de Plaza Víquez, la esquina noreste de Plaza Víquez. Y ahí era una casa de alto, de madera, ¿verdad? Antañona. Ahí llegaba don Carlos Salazar Herrera a cortejarla, pero mi abuelita no lo aceptó, lo desdeñó, de modo que me perdí de tenerlo de abuelo. Estoy por supuesto bromeando. Si él hubiera sido mi abuelo, yo no sería yo. Todo el libreto vital, toda la genealogía, todos los oscuros caminos de la sangre se habrían enredado de una manera tal que yo sería otra persona. No habría habido yo, lo que conozco como yo. Jacques Argot sería otra persona. En todo caso, me divierte saber que en algún momento cortejó a mi abuelita. Es interesante, ¿verdad? Pensar en en el futuro potencial, lo que pudo haber sido y no fue. Era un hombre delgado, muy elegante, muy distinguido. Era un ciudadano múltiple, don Carlos Salazar Herrera, y un artista integral. ¿A qué me refiero con esto? A que era escritor, era grabadista, era arquitecto, era escultor, era profesor de dibujo lineal y perspectiva en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica, facultad que fundó y que además, de la que además llegó a ser vicedecano, vicedecano de la Facultad de Bellas Artes. Y repito, el gran profesor de perspectiva y de dibujo lineal. Llegó incluso a publicar un libro que se llamaba Dibujo Práctico, que fue una especie de bestseller en la Costa Rica de esas épocas y en los medios artísticos, ¿verdad? Fue el primer director y fundador de la Radio Universidad de Costa Rica, cuya dirección asumió en 1950, imagínense ustedes.
Entonces, recapitulemos: escritor, grabadista, dibujante, arquitecto, escultor, ebanista, periodista a su manera, activista político. Cielo santo, no sé, con seguridad se me está olvidando alguna de las capacidades de este ser proteico que era don Carlos Salazar Herrera. Tiene que haber sido fascinante, Era un hombre, era un enamorado de Costa Rica y de los paisajes costarricenses. De hecho, Cuentos de Angustias y Paisajes, el gran protagonista de este cuentario es el paisaje costarricense. Y hay, por supuesto, una correlación íntima entre las angustias que sufren los personajes y las características del paisaje, su clima, su topografía, su vegetación, todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Y él recorrió Costa Rica, era un caminante egregio, recorría los caminos de Dota, de Acerrí, de Cartago, de Alajuelita, hacía cabotaje en lanchones, allá en barcazas, en los grandes ríos de Guanacaste y en los playones, no playas, los playones de Guanacaste, donde ambientó varios de sus cuentos. Dicho sea de paso, era uno de los ambientes que más, uno de los ámbitos que más le atraían los playones, la gran soledad de los vastos playones de Guanacaste sobre el litoral pacífico. Entonces era un gran caminante, fue deportista, fue tenista, fue basquetbolista, pero no podemos decir que haya llegado al nivel de Michael Jordan, no, eso no sucedió. Pero era por supuesto deportista, muy aficionado al boxeo, nunca practicó el boxeo, pero era muy aficionado al boxeo de su época, ¿verdad? Y no, un hombre es plural, un hombre polifacético, un hombre poliédrico, como un poliedro con tantas facetas que no sabe uno por dónde empezar a enumerarlas. Activista político también de izquierdas, fue muy amigo de Manuel Mora, pero también de don José Figueres y de su archirrival Mario Echandi. Se llevaba bien con todos ellos, era amigo personal de todos ellos. No, era un hombre extraordinario. Los Cuentos de Angustias y Paisajes comenzaron a ser publicados en el proverbial repertorio americano, y ya he hablado de esto y voy a volver a hablar. La importancia inmensa, incuantificable que tiene el repertorio americano en las letras, no solo en las letras, porque el repertorio americano publicaba también grabados, cuadros, fotografías, esculturas, imágenes de obras plásticas de los grandes artistas de la época, don Francisco Amiguetti, Manuel de la Cruz González, Kiko Quirós, todos los grandes artistas plásticos de la época. Entonces, sí, él comenzó publicando el repertorio americano. Sí, el repertorio americano es la revista que fundó don Joaquín García Monge, el gran escritor costumbrista, el autor del Moto, ¿verdad? La novela El Moto. Y fundó esta revista que circuló a razón de 2 publicaciones mensuales, era de aparición quincenal en toda Latinoamérica y en España desde 1918 hasta 1958, y se terminó en 1958, fue porque justamente el 4 de enero de ese año murió don Joaquín García Monge, si no hubiera seguido. Entonces, de 1918 a 1958, 30 años y pico. El repertorio americano sacó un total de 1,181 ediciones. 1,181 ediciones. Una de las colaboradoras más asiduas de la revista era Gabriela Mistral, claro, premio Nobel de literatura. La gran Gabriela Mistral, queridísima en Costa Rica. Rubén Darío era una de las plumas que colaboró con frecuencia. Cielo santo, José Martí, Leopoldo Lugones, José Vasconcelos, el mexicano, el gran escritor mexicano y reformador del sistema educativo mexicano, Alfonso Reyes, un auténtico sabio allá en México también, uno de los grandes intelectuales que ha producido Latinoamérica. Tuvo plumas prestigiosísimas, de esas plumas de postín,
ninguna fue tan frecuente como Gabriela Mistral. Realmente Gabriela Mistral tuvo un auténtico idilio con el repertorio americano. Y por lo mismo también todos los escritores costarricenses a partir de importancia entre el 18 y el 58, todos, pienso en particular en Yolanda Oramono y en Eunice Bodio, sobre todo en Yolanda Oramono, que publicó mucho de sus primeros cuentos y de la llamada literatura dispersa de ella, apareció en el repertorio americano. Don Carlos Salazar Herrera solía decir que don Joaquín García Monge era uno de los mejores costarricenses que ha habido. Decía, no me cabe duda, no me cabe duda, por supuesto, benemérito de la patria y un personaje inmenso. Él mismo, un escritor de grandes méritos, ¿verdad? Don Joaquín García Monge. Y además, como padre del repertorio americano, con, me repito, 1181 ediciones de la revista y engalanado con esas plumas de esa jerarquía, fue importantísimo para posicionar y visibilizar a Costa Rica en el panorama intelectual latinoamericano y español. Fue decisivo el repertorio americano para eso. Es importante que los costarricenses calibremos, comprendamos la hondura, el calado de esta publicación excepcional. Y bueno, don Carlos Salazar Herrera comenzó publicando en el repertorio americano en 1930. Prácticamente todos sus cuentos de Angustias y Paisajes aparecieron en el repertorio americano, antes de ser publicados como libro, que fue en 1947 por una editorial que se llamaba El Cuervo, y no tenía nada que ver con Edgar Allan Poe y Quoth the Raven Nevermore, nada de eso. Sí, una editorial que se llamaba El Cuervo publicó 28 cuentos. El volumen total, el que conocemos hoy en día, tiene 30 cuentos. Esto se debe a que en la segunda y definitiva edición, que realizó en 1963, añadió 2 cuentos de los 28 y configuró ya los 30 cuentos que conocemos, que todos tienen títulos. Es muy llamativo cómo don Carlos buscaba siempre la simplicidad, ¿verdad? Los títulos de los cuentos de Angustias y Paisajes constituyen siempre un artículo y un sustantivo, así de simple. La Bocaracá, el puente, la calera, el novillo, el calabazo, el bongo, un matoneado, la bruja, el grillo, el beso, un grito, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en el 64 publica en el 63 publica la segunda edición ya de los 30 cuentos de Angustias y Paisajes, ilustrados con los grabados que él mismo hacía de gran belleza. Y en el 64, un año después de esta edición, le dieron el premio Magón con todos los merecimientos del mundo. Y por una vez no cometieron la falta de cortesía de conferírselo al galardonado un día antes de morirse y cuando ya está in articulo mortis, moribundo y en coma profundo, que es lo que se acostumbra a hacer hoy en día. Esperan que el artista ya esté consumido por el Alzheimer o la demencia o lo que fuera y le confieren solemnemente el premio. Esto es absurdo. Esto es absurdo, es ridículo, aún más es perverso, es una aberración de nuestro sistema. No, don Carlos murió en 1980 y el premio se le dio en el 64, tuvo 16 años para celebrarlo. O sea que lo trataron bien, como él merece y como debería ser en el caso de todos los artistas. ¿Cómo es posible que esperan a que un artista tenga 95 años para darle el premio Magón? Eso es ridículo. Bueno, los premios, yo no creo en los premios, nunca he creído en los premios. Don Carlos no es grande porque le hayan dado el Magón. Era grandísimo desde antes de eso y así la gente ni sabe que le dieron el Magón. Es un gran escritor porque basta leer un párrafo cualquiera de su libro para percibir de inmediato al gran escritor. Era un hombre que escribía con su prosa, es casi prosa poética, ¿verdad? Es una prosa imbuida de un altísimo coeficiente de poesía. ¿A qué me refiero con ello? En su prosa hay ritmo, hay acompasamiento, hay melodía, hay armonía, hay sonoridad, hay música. Es una prosa escrita con oído de músico, donde cada fonema, cada sonoridad, cada palabra está ponderada, como si fuese un poeta. Y es una prosa además tan rica en metáforas, en metonimias, en sinécdoques, en símiles, en catacresias, todo el arsenal de la retórica poética, ¿verdad? Estoy hablando retórico, estoy usando la palabra en la mejor acepción posible. El decir bello, pero también el decir correcto y el decir verdadero. Eso es la retórica. La confluencia del decir bello con el decir correcto y el decir verdadero.
Es compleja la noción. Hoy se usa con un sentido casi peyorativo, ¿verdad? Mucha retórica, escribe con mucha retórica. Nadie puede escribir sin retórica, nadie puede hablar sin retórica. Aún los que combaten la retórica usan una antirretórica que es a su modo una retórica. Es inescapable la retórica, entiéndanlo de una vez. Aquellos que critican este concepto sin saber siquiera lo que significa. En la Grecia antigua, en la Grecia del tiempo de Platón, Sócrates, Aristóteles, la retórica era una de las disciplinas que se enseñaban, ¿verdad? Junto con la geometría, la música, la astronomía, ¿verdad? Era una de las disciplinas fundamentales, de parte del quadrivium de los estudios, de lo que se llamaba la paideia, del currículum que se le exigía a los estudiantes seguir. Muy bien. Entonces, bueno, claro, cuentos donde el paisaje costarricense está recreado por un hombre que lo amó profundamente y lo recorrió de Peñas Blancas a Paso Canoas y de Punta Arenas a Puerto Limón. Todos los sitios concebibles de nuestro paisaje, las altas montañas, los playones, los campos secos, yermos, abrazados por el sol, la jungla impenetrable, la montaña, la hondonada, el valle, los ríos, de nuevo las playas, todo lo amó y todo lo recreó con una pluma que era al mismo tiempo música y era pincel, porque los cuentos de don Carlos Salazar Herrera tienen también una calidad muy visual. Son cuentos que piden a gritos la adaptación cinematográfica y algunos han sido adaptados de muy pobre manera, he de decir, de muy pobre manera, que no le hace justicia al autor, ¿verdad? Pero sí, piden a gritos el cinematógrafo, piden a gritos porque son muy visuales, son muy kinésicos, y el paisaje es fundamental, como lo hemos dicho. Son cuentos llenos de colores, de aromas, de texturas, de sabores, en fin, llenos de sensualidad rebosante, ¿verdad? La sensualidad, la exuberancia propia de nuestra naturaleza, que amó y cantó y reprodujo como nadie lo había hecho, y nadie lo ha hecho desde entonces. Yo tengo esta convicción muy acendrada de que don Carlos Salazar Herrera es uno de los 7 mejores cuentistas de la historia de la literatura. Me preguntarán ustedes cuáles son los otros. Bueno, los voy a sorprender al ver la magnitud de figuras al lado de las cuales estoy poniendo a don Carlos Salazar Herrera, y lo hago con absoluta certeza. Los 7 mejores cuentistas de la historia del género han sido Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant, Anton Chekhov, Horacio Quiroga, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar y Carlos Salazar Herrera. Repito, en orden cronológico: Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant, Anton Chekhov, Horacio Quiroga, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar y don Carlos Salazar Herrera. Sí lo pongo a esa altura, sí, y no lo dudo ni por un momento. Estos cuentos los he amado durante toda mi vida, los conozco de pe a pa, y sin embargo nunca dejan de sorprenderme, ¿eh? Que es lo propio de las grandes obras de arte, que siempre nos sorprenden y siempre nos parecen frescas, lozanas, jóvenes, reverdecidas. Eso es lo propio de las grandes obras de arte. No se gastan, no terminan por cansar. No, nunca me canso de estos cuentos, nunca me he cansado, nunca me cansaré. ¿Qué lamento? Pues lamento que don Carlos no haya hecho en lugar de 30, 300 cuentos. Pero bueno, como dice el refrán, de lo bueno, si es poco, mejor, ¿verdad? Si hemos de dar crédito a ese refrán, don Carlos supo exactamente lo que hacía. Nos regaló 30 cuentos, yo hubiera querido 1000, pero con estos 30 podemos llenar una vida entera. Entonces son cuentos que son muy musicales y son muy visuales también, muy pictóricos, propios de un artista plástico. ¿Por qué musicales? Porque don Carlos Salazar Herrera tenía la costumbre absolutamente aplaudible de leer en voz alta sus cuentos conforme los iba redactando. Un segundo piso que vivía. En algún momento incluso los vecinos se quejaron porque leía con voz muy alta. Pero sí, leía en voz alta. ¿Qué le aporta eso a un escritor? Muchísimo.
por lo menos un escritor como don Carlos Salazar Herrera. Sería el caso de un escritor como Proust también, o con Flaubert, escritores donde la belleza de la forma es fundamentalísima. Entonces, él, al leer en voz alta, escuchaba su prosa, no solo la leía, no, es que no basta con leerla, la escuchaba como quien escucha una bella melodía de Chopin, o de quien sea. Entonces, al leerla en voz alta, él se daba cuenta inmediatamente de las posibles cacofonías, de las frases que no terminaban con la amplitud y la cadencia que tenían que terminar, de lo que sonaba seco, un poco trunco, de las redundancias, de las palabras que eran, desde un punto de vista sonoro, pobres, ¿verdad? Y que podían ser mejoradas. Escribió sus cuentos con criterio de músico, con oído de músico y de pintor. Y esto es absolutamente evidente. Y lo dice ese pequeño músico que soy yo. Soy muy sensible a esos aspectos del texto, a los aspectos musicales. Entonces, claro, los cuentos son maravillosos de leer, de escuchar también, ¿verdad? Y de imaginar, de visualizar, porque son tan plásticos una vez más. No, era una figura extraordinaria, don Carlos Salazar Herrera, una figura extraordinaria, un hombre extraordinario. Bueno, no lo conocí, tal vez lo conozca en la otra dimensión donde espero que vayamos a parar las almas de los hombres y mujeres de bien. En todo caso, ese es el invitado que tenemos para hoy. Yo me engalano trayéndolo una vez más ante ustedes. Hoy vamos a leer un cuento que es de los más breves de la colección. Y es, a ver cómo decirlo, no es un cuento espectacularista, es un cuento más bien understated, es un cuento subdued, es un cuento más de un efecto más discreto, más sutil. No, bueno, aunque sí acontece una cosa que es para dejarlo a uno patidifuso, eso es cierto, pero no tiene el tremendismo, no tiene la truculencia de un matoneado o del beso o de la montaña, por ejemplo, que son cuentos que lo tiran a uno a la lona. Recuerden lo que decía Cortázar, lo he dicho muchas veces, pero lo voy a repetir una vez más. Decía, la diferencia entre una novela y un cuento es que la novela nos gana por decisión de los jueces, por tarjetas, por decisión, que puede ser unánime o dividida. Tenemos que leer, asistir, ver los 12 asaltos y esperar la decisión de los jueces, lo que es siempre un poquitito anticlimático. Entonces, una novela uno puede invertir un mes, 6 meses, un año, 10 años leyéndola. Convive uno largo rato con la novela, llega a hacerse amigo de los personajes, llega a amarlos, llega a sentir que son viejos conocidos. Y cuando la novela está por terminar, siempre nos embarga el síndrome de la despedida, una cierta tristeza, ¿verdad? Ya se acaba este libro de 800 páginas, ¿qué voy a hacer ahora sin Fyodor Karamazov, sin Alyosha Karamazov, sin Iván Karamazov, sin Mikhail Karamazov, sin Grushenka, sin Smerdyakov? ¿Qué voy a hacer? Es tremendo, eso lo he vivido muchas veces. Y claro, me lanzo sobre otra novela para paliar esa nostalgia. Pero las novelas nos ganan habitándonos, madurando, incubando dentro de nosotros. Los cuentos, decía Julio Cortázar, nos ganan por nocaut. Siguiendo la metáfora pugilística, si la novela nos gana por decisión, un cuento nos gana por nocaut. Un cuento no es necesario, pero conviene que tenga una punchline, es decir, una sorpresa, algo imprevisto, algo que nos tire a la lona mucho más allá de la cuenta de 9, que nos deje noqueados, algo que no vimos venir, algo imprevisible por completo. Sí, la punchline. Es una buena definición la de Cortázar, pero debemos tomarla con grano salis, no la debemos tomar de manera categórica. Cortázar tiene muchos cuentos que no son de knockout. Los cuentos de Chekhov no son de knockout. Algunos de los de Edgar Allan Poe son, otros no son. En fin, hay de todo, ¿verdad? Pero sí, es cierto, muchos cuentos operan de esa manera, son tremendos pegadores, tienen una pegada como la de, qué sé yo, Mike Tyson, George Foreman,
Joe Louis, ¿verdad? Que eran masas de demolición. Lo tiran uno al suelo y uno todavía no entiende qué pasó cuando termina el cuento. Sí, 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 con frecuencia es el caso, pero no siempre. No debemos tomar esta afirmación de Cortázar de manera dogmática, no siempre es así. Hay de todo. Así que, bueno, vamos a proceder a ver este cuento maravilloso que voy a tener el placer de compartir y de comentar un poquito con ustedes. El cuento que les propongo hoy se llama La Trenza. Como les decía, es uno de los más breves de la colección y uno de los menos conocidos, razón de más para hacerle justicia. Entonces procedo a leerlo. La Trenza. Tiene la piel color de tinaja, los ojos negros. Tenía la risa blanca, es lacia de pelo, gorda de piernas. Era apretada de nalgas, ligera de paso, y bajo la blusa limpiecita, el temblor de sus dos pechos pintones. Diantres con esta mocosa. ¿Dónde andabas? Coge oficio, ¿querés? Entonces Teresa corría a fregar las ollas, mantecosas por dentro, tiznadas por fuera, y mientras cantaba haciendo gorgoritos, y mientras reía con su risa blanca, ya miraba el camino pedregoso, ya tropezaba con el chancho. Cuando la tarde era buena, a escondidas, se iba a juntar con la muchachería vecina bajo los arcos del puente. Diantres con esta mocosa, ¿dónde andabas? Coge oficio, ¿querés? Entonces Teresa corría a despercudir la ropa sobre la batea de pochote y tarareando siempre la colgaba y luego en el alambre de púas o la tendía en el zacatal. La muchacha era como una alegría que habitaba en una casa. Pero una vez Teresa dejó de cantar y reír. Sentía algo extraño. No era tristeza, no. Tampoco era miedo, era como un susto. Eso sí, un susto que duraba muchos días. Iba entonces por el trillo del potrero con la boca abierta y los ojos redondos, haciendo y deshaciendo la trenza larga de su cabeza. Es la edad, había dicho su madre cuando la observó pensativa, acurrucada en la cocina, trenzando siempre los chuzos de su pelo. Y nadie sabía que Teresa tenía un susto escondido. ¿Por qué no volviste a cantar, mija? Teresa se encogía de hombros y miraba de lejos. En un alto del terreno está la casa. La ciudad se ve desde ahí como un reguero de azúcar esparcido allá abajo en la meseta. Pasa grande la sombra de las nubes y a ratos desluce las cristalizaciones. El tronco de un targuá parte la ciudad en dos. Corta las hojas el viento que es duro y las hojas tardan para caer oscilando. Déjate ese pelo, Teresa. Es que esta trenza me está apretando la nuque. Y algunos meses después, la comadrona del lugar ayudaba a la muchacha a salir del susto. Por las noches, la ciudad se ve como un montón de estrellas caídas. Este es el bellísimo cuento La Trenza. Ay, qué personaje tan lindo el de Teresa. Vean cómo comienza el cuento. Con una enumeración, ese es el nombre técnico de esto, una enumeración. Es una figura literaria particularmente usada en la poesía. Una enumeración, pero esta enumeración tiene algo muy peculiar, a ver si lo detectan. Tiene la piel color de tinaja, los ojos negros. Tenía la risa blanca, es lacia de pelo, gorda de piernas. Era apretada de nalgas, ligera de paso, y bajo la blusa limpiecita, el temblor de sus dos pechos pintones. Sucede que el autor cambia los tiempos verbales, comienza en el presente, tiene la piel color de tinaja, luego pasa al imperfecto, tenía la risa blanca, luego vuelve al presente, es lacia de pelo, va al pasado, era apretada de nalgas. Entonces nos pasa del presente al imperfecto, al presente, al pasado. Muy divertido. Era importante hacer esto. Hay una razón importante. Evitar que esto se convirtiera en una letanía. Porque si hubiera sido todo en presente, tiene, hubiera sido horrible. Tiene la piel color de tinaja, tiene la risa blanca, tiene el pelo lacio, tiene las nalgas apretadas. Había que evitar eso.
había que evitar eso. Y con gran criterio y con su oído infalible de poeta y de músico, don Carlos Salazar Herrera cambia los tiempos verbales. Por otra parte, la descripción es bellísima. Tiene la piel color de tinaja. Qué lindo, la tiene la piel color de tinaja. Imagínense ustedes el color de tinaja. Posiblemente sería como un color, sí, un color terroso ocre, un color, sí, ocre diría yo, ¿verdad? Café oscuro, eh, un color bello, y la tinaja es muy bella. Ya la sola noción de la tinaja evoca la feminidad en este caso, ¿verdad? Claro, don Carlos se refiere al color de la tinaja, pero la tinaja es un objeto tan particular, con una silueta y una esbeltez tan particulares, que se asocia fácilmente a la mujer. Los ojos negros, nos dice por otra parte. Además, una tinaja probablemente sea una tinaja de cerámica, ¿verdad? Sea una tinaja de barro, cocida en la casa, hecha por diestras manos. Entonces es muy lindo, hay cierta rusticidad en este color. Luego nos dice, tenía la risa blanca. Hermoso, hermoso. La risa blanca significa que todos sus dientecitos lucían blancos, resplandecientes, ¿verdad? Pero no hablar de la dentadura, es más lindo decir, tenía la risa blanca. La risa, cuando hablamos de risa, es fundamentalmente una idea sonora. La risa es algo que suena más que algo que se ve. Tiendo a pensar, aunque el punto es discutible. Entonces, cuando él dice tenía la risa blanca, a una cosa que suena, como es la risa, le asocia un adjetivo visual de color, que es blanca. Entonces, atención, un estímulo auditivo, risa, calificado por un adjetivo visual, blanca. Hay una implosión entre los registros sonoro, auditivo, y visual, ¿verdad? Colorístico. Es una sinestesia. Esa figura se llama sinestesia. Ya hemos hablado de ella, pero no importa, volveremos porque es una noción fundamental. La sinestesia es una figura literaria, poética por excelencia, en la que se hacen converger, en las que se hacen coincidir dos estímulos provenientes de sentidos diferentes. Charles Baudelaire, en sus Flores del Mal, en un soneto particular que se llama Correspondencias, muy bello, no habla de la sinestesia, pero la describe bien. Cuando dice, hay perfumes verdes como los oboes. Vaya ocurrencia, hay perfumes verdes como los oboes. Perfume olfativo, verde, visual, los oboes, auditivo. Hay perfumes verdes como los oboes. Hay un perfume verde. Puede hablarse de un perfume verde. Y además, los oboes tienen un aroma también. El sonido del oboe tiene un aroma, y un aroma que sería verde. Es una implosión fantástica, ¿verdad? Entre perfume, verde y oboes. Repito, olfativo, visual y auditivo oboes. Maravilloso. Entonces la sinestesia postula la noción de que todas las cosas en el mundo apariencial, el mundo de las apariencias, y en el mundo, digamos, fenomenológico, el mundo de los fenómenos, lo que vemos, lo que percibimos, todo está conectado. Todo está conectado en una profunda, vasta, misteriosa, oscura unidad. Entonces, hay perfumes que corresponden con ciertos colores, con ciertos sabores, con ciertas texturas y con ciertos sonidos. Cuando los chiquillos jugaban antes, cuando jugábamos en nuestra época, ya los niños no juegan, lo que hacen es apretar botones en un PlayStation, y eso no es jugar. Eso los torna obesos, obsesivos, les genera síndrome del túnel carpal, los hace asociales. Una cosa, la obsesión de la repetitividad mecánica, ¿verdad? No, cuando jugábamos, sí, los de mi generación, jugábamos, yo tengo 62 años. Uno de los juegos favoritos era, por ejemplo, hacer asociaciones. Entonces uno decía, bueno, si Juanita fuera una flor, ¿cuál sería? Si Juanita fuera una fruta, ¿cuál sería? Si Juanita fuera una melodía famosa, ¿cuál sería?
Si Juanita fuera un color, ¿cuál sería? Si Juanita fuera un perfume, ¿cuál sería? Si Juanita fuera un animal, ¿a cuál lo asociarían ustedes? Si Juanita fuera una textura, ¿qué sería? ¿Seda o algo más áspero, más ríspido? Esas eran sinestesias. Esos eran niños haciendo poesía, desde su inocencia haciendo poesía. Y claro, la poesía está profundamente ligada al mundo del niño. La poesía nace en la infancia, la poesía nos la enseña la madre, con las canciones de cuna, con los lullabies, las berceuses, las barcarolas, las canciones de cuna, los arrorrós, como les dicen en Andalucía, aquí les decimos arrurrú, arrurrú mi niño, arrurrú mi amor, arrurrú, en Andalucía es el arrorró, pero sí, con las berceuses, con las canciones de cuna. Antes que eso, desde el mundo intrauterino, el niño ya percibe el mundo en primer lugar como sonido, el ritmo de palpitación cardíaco de la madre, que se acelera cuando la madre se agita, que se serena cuando la madre reposa, el movimiento del fluido amniótico. El niño comienza por entender el mundo en términos auditivos. Es antes que cualquier otra cosa, es músico. Todo niño nace músico. Luego la sociedad se encarga de desprogramarle ese maravilloso don y luego tienen que aprenderlo a regañadientes cuando tienen 10 años y tienen que ir a dar sus clases de violín el sábado en la tarde mal aprendidas para un profesor además gruñón y que cuesta carísimo y por antojo de la abuelita o del papá o de la mamá. Entonces, esa es la historia, esa es la triste historia. ¿Cómo nacemos músicos poetas? La sociedad nos desmusicaliza, nos desmusa, nos quita las musas y nos quita la poesía también, los dos. Euterpe y Erato, las dos músicas, de la poesía y de la música, las dos eliminadas. Entonces, claro, las sinestesias es eso, ¿verdad? Asociar sentidos diferentes, crear una red, una urdimbre de correspondencias sistémicas entre diferentes sentidos. Cuando digo tenía la risa blanca, sí, son los dientitos blancos, pero el sonido de esa risa, podemos decir, era blanco. Esa es la gran belleza de esta sinestesia, ¿verdad? Es lacia de pelo, gorda de piernas, era apretada de nalgas, ligera de paso, y la blusa limpiecita, el temblor de sus dos pechos pintones. Pintones se usa generalmente con las frutas, en este caso, pintones significa pechos que están despuntando, que no han llegado aún a su absoluta plenitud, a su absoluta madurez, que están todavía despuntando, saliendo a la vida. Y lindo esto de la blusa limpiecita, ¿verdad? Apretada de nalgas, ligera de paso, gorda de piernas. Atención, que don Carlos no se complica la vida. No suena relamido, no suena remilgado, no suena rebuscado. Si hay que decir que era gorda de piernas, se dice gorda de piernas. Y lacia de pelo y apretada de nalgas. Hay una gran simplicidad en todo esto. Es muy directo, ¿verdad? Y por eso conmueve. Y de pronto la exclamación de la mamá: diantres con esta mocosa, ¿dónde andabas? Coge oficio, ¿querés? Tenemos aquí el habla campesina, ¿dónde andabas? Y esa expresión que se usaba mucho antes, por antes me refiero a mi infancia, coge oficio. Después fue busca oficio, pero era más típico coge oficio, como que el oficio es algo que se coge. Qué divertido, me hace tanta gracia esto. Sí, me devuelve a the old times of yore, antaño, ¿verdad? Autant jadis, hubiera dicho François Villon, el poeta francés. Coge oficio, eso se usaba mucho antes. Deja de vagabundear, coge oficio. ¿Dónde andabas? ¿Dónde en lugar de dónde? El habla campesina ubica a don Carlos Salazar Herrera dentro de la literatura costumbrista. Sí, por supuesto, claro. Claro, sí, con Aquileo Echeverría, con Magón, con Joaquín García Monge, con Carmen Lira, ¿verdad? Con todos esos, Carlos Gallini, con todos estos grandes escritores. Todavía el temprano Joaquín Gutiérrez y Fabián Dobles usaron el habla campesina, el costumbrismo. Generalmente se ubican los cuentos de Carlos Salazar Herrera dentro del realismo, pero yo no creo en esos ismos, los desprecio.
No me gusta colgarle a los autores marbetes y gafetes, etiquetas como si fueran frascos en una botica o electrodomésticos en un mostrador. No, 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 no. No, 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 no hay ismos que valgan. Solamente en este caso sí el costumbrismo, porque el costumbrismo es una cosa muy concreta. Es el uso del habla campesina de una región dada en un momento histórico dado. Ahora bien, estos cuentos que aparecieron en 1930 fueron publicados por primera vez en 1947 y en forma definitiva en 1963, representan ya un costumbrismo tardío. Ya en el 63 nadie en Costa Rica andaba escribiendo en estilo campesino. No, ya no. Eso había quedado muy atrás. La propia Yolanda Unamuno se insurgió, se rebeló en su famoso artículo Protesta contra el folclore de los años 40, los tempranos años 40, y Protesta contra el folclore, que le valió una polémica muy encendida con don Fabián Dobles. Tenía toda la razón del mundo Yolanda Unamuno, dijo, señores, ya cambien un poquito, ya tenemos 70 años de estar escribiendo en campesino. Vamos a seguir así, 100 años más. Abordemos otros ámbitos sociales, metámonos en la ciudad. ¿Cuáles son los dramas urbanos en las casas, en las grandes casas patriarcales de viejos déspotas domésticos? ¿Qué sucede en la ciudad? Salgamos del campo, dejemos de hablar ya como Aquileo Echeverría, por el amor de Dios, ya agotamos ese filón estético. Ese era el grito guerrero y el señalamiento muy oportuno de Yolanda Unamuno. Por supuesto que tenía razón. Y Yolanda nunca escribió en estilo costumbrista. Bueno, don Carlos Salazar Herrera, publicando estos cuentos en 1963, pasa por un costumbrista muy, muy tardígrado, ¿verdad? Muy, muy, muy atrasado, digámoslo así. Pero no lo digo como un defecto. Acuérdense que los cuentos, bien que mal, nacieron, comenzaron a aparecer en el mundo 33 años antes, en 1930. En el 30 era todavía lícito hacer el costumbrismo. Era una opción estética perfectamente válida. En el 30, ya en los 40 con Yolanda lo era menos, y ya en el 63 definitivamente estaba de modé. Ya la gente no escribía en estilo costumbrista. Pero aún hoy, aún en el día de hoy, queridos amigos, queridas amigas, hay comediantes que usan el hablado campesino, el hablado, digamos, del maicerito, del polito, y lo usan y divierten a la gente con eso, ¿verdad? Y no hace poco murió Lencho Salazar, ese gran folclorista. Puedo decir con orgullo que era pariente mío. Y tantos, doña Carmen Granados, Olegario Mena, Zoilo Peñaranda, todos esos cómicos ilustres que tuvimos en la radio y la televisión durante décadas, todos ellos fueron descendientes del costumbrismo. Bueno, pero ellos eran cómicos televisivos y radiofónicos. En la literatura, ya en el 63, el costumbrismo era cosa que no es que iba de salida, ya habíamos pasado esa página. Pero no importa, porque una vez más, estos cuentos no sabemos exactamente cuándo fue escrito la trenza. No sabemos si es del 30, del 35, si es del 45, del 47, si es de los dos que añadió en la última edición del 63, no sabemos. Y no importa. Está muy lindo aquí el uso del costumbrismo. Diantres con esta mocosa. ¿Dónde andabas? ¿Coge oficio, querés? Entonces Teresa corría a fregar las ollas, mantecosas por dentro, tiznadas por fuera, y mientras cantaba haciendo gorgoritos, gorgoritos como un pajarito, ¿verdad? Los gorjeos son los pajaritos, los gorgoritos serían lo propio como de una soprano de coloratura, algo como lo que haría Lily Pons, ¿verdad? Los gorgoritos, las fiorituras, los agréments, dirían los franceses, los ornamentos, ¿verdad? Trinos, tresillos, mordientes, apoyaturas, todas esas cosas, esos adornitos de las voces agudas, ¿verdad? Era muy lindo aquí haciendo gorritos, ¿verdad? Mientras fregaba las ollas. Y mientras reía con su risa blanca, ya miraba el camino pedregoso, ya tropezaba con el chancho. El chancho era el cerdo doméstico, ¿verdad? Era el chancho de la casa. Entonces, claro, ella cantando siempre, ¿verdad? Era un alma alegre.
Era un alma llena de vida, luminosa, en do mayor o en mi bemol mayor, no estaba en modo menor, no era una muchacha introvertida, sombría, oscura, no. Su risa blanca vuelve a reiterar la imagen, la sinestesia de don Carlos Salazar Herrera. Y mientras cantaba así, ¿verdad? Ensoñadora, de pronto miraba a la lejanía el camino pedregoso o tropezaba con el chancho. Ahí hay una linda ironía, ¿verdad? De lo sublime a lo más doméstico, a lo más vasto. Miraba el camino pedregoso en la lejanía o tropezaba con el chancho. Eso es, ahí don Carlos nos pasa del cielo a la tierra. La mirada del camino pedregoso es remota, es algo que está en la lejanía, ¿verdad? Tiene la poesía de todo lo lejano. Tropezar con el chancho ahí, debajo del fregadero, no es en principio muy poético. Ahí nos retrotrae a la tierra. Y muy bien hecho. Cuando la tarde era buena, a escondidas se iba a juntar con la muchachería vecina, bajo los arcos del puente. La muchachería, qué linda palabra, la muchachería. Muchachería, esa che, las dos ches, ¿verdad? Y claro, fue en esas andanzas con la muchachería vecina que le pasó lo que le pasó. Y ya sabemos de qué se trata. Y de nuevo la mamá repite exactamente la misma exclamación. Diantres con esta mocosa. ¿Dónde andabas? Coge oficio, ¿querés? Entonces Teresa corría a despercudir la ropa sobre la batea de pochote. Una batea de pochote es simplemente una batea de madera grande donde se lavaba la ropa, ¿verdad? Entonces Teresa corría a despercudir la ropa sobre la batea de pochote y tarareando siempre la colgaba luego en el alambre de púas o la tendía en el zacatal. La muchacha era como una alegría que habitaba en una casa. ¡Qué linda frase! Con los dos artículos una y una. Los dos pronombres. La muchacha era como una alegría que habitaba en una casa. La reiteración es deliberada. Y es para que suene lindo. La muchacha era como una alegría que habitaba en una casa. Una alegría. No la alegría así absoluta y con mayúscula, no. Una alegría. Una de las muchas alegrías posibles. La de una muchacha campesina, jovencita, sin duda adolescente. Linda frase. Pero una vez, puntos suspensivos, pero una vez. Aquí tengo que decirles, después de la muchacha era como una alegría que habitaba en una casa, don Carlos Salazar Herrera, algo que hace muy frecuentemente en sus cuentos, intercala un espacio, un doble espacio, de modo que hay aire, hay espacio, hay blanco, hay vacío entre una cosa y otra. Sentimos que algo nuevo aparece en el panorama. Y claro, pero una vez, puntos suspensivos, pero una vez Teresa dejó de cantar y reír. Sentía algo extraño. No era tristeza, no. Tampoco era miedo, era como un susto. Eso sí, un susto que duraba muchos días. Cuán bello, porque el susto es cierto, el susto nace en el estómago y sube por el esófago, ¿verdad? Sube por el ducto respiratorio hasta arriba. Pero es el estómago el que primero siente el susto, el plectro ahí del estómago, ¿verdad? El plexo, perdón, plectro es otra cosa, el plexo estomacal. Y claro, cuando sentimos esa náusea, esa pequeña contracción, ¿verdad? Del estómago, esos pequeños retortijones que nos produce la adrenalina, que nos produce el miedo, que nos produce el susto. Aunque don Carlos dice que no era miedo, era como un susto, era menos que miedo, un sustillo, un susto, pero duraba muchos días. Y había enmudecido Teresa, que era una cantarina inveterada, de pronto ya no cantaba. Entonces sigue don Carlos. Iba entonces por el trillo del potrero, con la boca abierta y los ojos redondos, haciendo y deshaciendo la trenza larga de su cabeza. Hay mucho humor en esto, con la boca abierta y los ojos redondos, con los ojos muy abiertos. No es que los tuviese necesariamente redondos, tal vez los tenía almendrados, rasgados, no sabemos, pero el susto le hacía que tuviera los ojos redonditos, haciendo y deshaciendo la trenza larga de su cabeza. Recuerden que el cuento se llama La trenza y es por buena razón. Esa trenza significa muchas cosas. En cierto modo, esa trenza es una metáfora del tiempo que está pasando, de esos 9 meses que se le vienen de tiempo.
¿verdad? Y ella está como desgranando la mazorca del tiempo, como quien hila y deshila un ovillo de tela constantemente, ¿verdad? Siempre esos hilos son metáforas temporales por excelencia. No sé si recuerdan ustedes la película maravillosa de Giuseppe Tornatore, Cinema Paradiso. ¿Recuerdan la escena en que Totò, el muchacho del pueblo, que se había ido del pueblo y había hecho carrera con un gran director de orquesta, cuando Totò regresa a la casa, toca la puerta y la mamá corre a abrir la puerta? En ese momento la mamá estaba tejiendo con un ovillo. Se le cae el ovillo, rueda al suelo y rueda y se adelgaza al rodar. Va perdiendo tela. Y la cámara sigue al ovillo. Esa es una bellísima metáfora cinematográfica y visual del tiempo. Ese desovillarse del ovillo, ese adelgazarse del ovillo, es como el tiempo, la enorme analepsis, ¿verdad? El raconto, el regreso atrás de la madre. Siente que viene el hijo y en su mente desgrana, pasa, se deshilacha todo ese largo lapso en que no lo ha visto. Y ese ovillo simboliza eso, el tiempo que me dio entre su partida del pueblo y su regreso triunfal ahora. Y para la mamá, el ovillo es eso, la mamá está tejiendo, bueno, claro, es hermoso el acto de tejer, lo que hacía Penélope, ¿verdad? La esposa de Ulises, mientras esperaba el regreso de su mal portado esposo, el regreso a Ítaca de Ulises en la Odisea de Homero. Entonces, bueno, es bonito. La trenza de Teresa opera un poquito como el ovillo de la mamá de Totò en esta película de Cinema Paradiso. Esa trenza que hace y deshace obsesiva, compulsivamente, ¿verdad? Es como que cada nudito de la trenza es un día que pasa o es un mes que pasa y tiene 9 que se le vienen para salir del susto, ¿verdad? Entonces dice la madre, es la edad, había dicho su madre, es la edad, no la edad, es la edad, había dicho su madre cuando la observó pensativa, acurrucada en la cocina, trenzando siempre los chuzos de su pelo. Acurrucada en la cocina, qué linda imagen. Posiblemente sería una cocina un poquito oscura, como las cocinas de campo, pero un poquito oscura, con muchos caobas, con muchas cosas de madera, ¿verdad? Con mucha obra de sí, muchas cosas grabadas en la madera, eh, obra de ebanistas más o menos sofisticados, y ella acurrucadita en el rincón de la cocina, trenzando siempre los chuzos de su pelo. Y nadie sabía que Teresa tenía un susto escondido, un susto escondido. ¿Por qué no volviste a cantar, mija? Y Teresa se encogía de hombros y miraba de lejos. Está absorta la pobrecita, está absorta, está perdida en sus propios pensamientos, está asustada, no sabe cómo explicar lo que sucedió, no sabe cómo dar cuenta de ello, no sabe cómo decirlo, no tiene gente de confianza, teme que la juzguen, teme que la condenen, teme que la echen del pueblo, no lo sé, pero ella lo que está es mohína, está apagada. Ella, que era como una dulzaina que cantaba todo el día, silenciosa, recogida sobre sí misma, hecha un puñito, recroquevillée, dirían los franceses, recroquevillée, recogida sobre mismo, ¿verdad? Acaracolada dentro de sí mismo. En un alto del terreno está la casa. Aquí pasa lo que siempre con los cuentos de don Carlos Salazar Herrera, en medio de lo que sucede, en medio de la acción, entra el paisaje. Entra de manera hermosísima. En un alto del terreno está la casa. La ciudad se ve desde ahí como un reguero de azúcar esparcido allá abajo en la meseta. Atención cómo usa el ahí. La ciudad se ve desde ahí como un reguero de azúcar esparcido allá abajo. Muy buen uso del ahí y del allá. La gente suele confundir esas dos palabras, las confunden, a menudo se enredan. Bueno, el allá es lo que está lejos, está abajo, como un reguero de azúcar esparcido. Sí, las lucecitas de la ciudad. Es evidente que esta finca estaría en la montaña, estaría en las alturas.
No sé, no tenemos la menor idea de dónde, tal vez por el lado del Monte de la Cruz, o allá en Pozos de Santana, o en Escazú para arriba, o por las Tres Marías, qué sé yo, por las faldas del volcán Irazú, del Poal, no lo sé, no lo sé. Monte de la Cruz, no lo sé, el Cerro de la Cruz, pero está en alto. Eso permitía una vista panorámica y poética de la ciudad que se veía como un reguero de azúcar esparcido allá abajo en la meseta. Sí, evidentemente están en las montañas. Ellos tienen una visión eh, eh, meseteña, ¿verdad? Ven la meseta allá abajo, sí. Tal vez en las montañas de Heredia, tal vez por Coronado, tal vez por el bosque de la hoja, tal vez por el bosque de las nubes, no lo sé. Eh, era una montaña. Pasa grande la sombra de las nubes y a ratos desluce las cristalizaciones del reguero de azúcar. El azúcar a su manera es un cristal, ¿verdad? Y a ratos desluce las cristalizaciones. Eso se ve fácilmente desde cualquier perspectiva de altura sobre el Valle Central. Un día despejado se ve claramente cómo las nubes pasan y proyectan grandes áreas en sombra sobre la ciudad. Es muy lindo verlo. Es muy lindo porque pasan muy rápido, son sombras muy fugaces. De pronto estamos viendo allá donde se ve la sabana, el Estadio Nacional, tal vez los edificios más altos, por allá vemos el Parque La Paz, por allá vemos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto pasa una nube y todo se difumina, todo se desvanece, ¿verdad? Eh, es que es una ciudad chiquitita y es un país chiquitito y es un valle intermontano chiquitito, entonces basta con que pase una nube chiquitita y nos tapa a todos. Pero lo bonito de eso es que también pasa rápido, ¿verdad? Pasa rápido. Entonces, el tronco de un targuá parte la ciudad en dos. ¿Qué es un targuá? Un targuá es un árbol que produce unas flores grandotas en forma de corazones. No flores, hojas, perdón, unas hojas en forma de corazones. Es un árbol bajito, puede medir 9 metros tal vez, 9 metros a lo sumo, no es un árbol alto, es una madera blanda que no es una buena madera, aunque se usa para ciertas cosas, pero no es una buena madera. Crece en todas partes, en montazales, al lado de ríos, en potreros, en laderas de montañas. Es un árbol muy esparcido sobre el territorio nacional. Sus hojas son muy lindas y se usaban a menudo para fregar trastos, para fregar utensilios de cocina. Eran buenos para la textura de la hoja permitía eso. No digo que es un árbol bellísimo, no puedo decirlo, pero es un árbol que tiene lo suyo y tiene sus florecitas discretas, ¿verdad? Entonces, el tronco de un targuá parte la ciudad en dos. Claro, el targuá lo tenemos cerca y allá abajo está la ciudad, entonces el targuá lo tenemos cerca, es enorme, hace una especie de fractura en el paisaje, en la vista panorámica de la ciudad. Pero no solo eso, ese targuá parte la ciudad en dos de la misma manera en que Teresa va a partirse. Porque el alumbramiento, el dar a luz a un niño, el sacarse de la entraña a un nuevo ser, supone, y esto lo comenta brillantemente Miguel de Unamuno en su mejor ensayo filosófico titulado Del sentimiento trágico de la vida, no el sentimiento, no, del sentimiento trágico de la vida. Ahí habla muy claramente sobre el fenómeno de la mitosis, los organismos que para multiplicarse y para sobrevivir tienen que dividirse. Algo así sucede con no es mitosis, por supuesto, estoy usando una metáfora muy burda, pero la mujer se fractura, se escinde ontológicamente. Emmanuel Levinas, gran filósofo francés, su área de estudio sobre todo era la ética. Emmanuel Levinas decía que el alumbramiento era la única instancia en la cual un ser se dividía en dos sin comprometer su unidad. Seguía siendo unitario aunque dividido en dos, por paradójico, contradictorio que nos parezca. Eso decía Levinas. La única instancia en el mundo, en el universo, donde un ser ontológicamente unificado puede fracturarse en dos,
y seguir siendo unificado es en la maternidad, es el alumbramiento, es en el parto, decía Levinas, y me parece que es una reflexión muy interesante, muy interesante. Claro, la mujer muere a lo que antes era, muere a lo que era, porque ahora se ha fracturado, ahora va a ser dos en una. De hecho, el niño, el recién nacido, durante mucho tiempo no va a tener conciencia de su propio cuerpo, de su propia individuación, de su principium individuationis. Va a asumirse a sí mismo como parte del cuerpo de la mamá, hasta descubre que tal no es el caso, y luego vienen montones de conflictos que ya conocemos. Pero claro, y la madre también a su vez siente que su niño es como una extensión de su cuerpo, es una parte de su cuerpo, que adquirió una bizarra forma de autonomía y de independencia de pronto relativa, sí, pero es parte de sí misma, es parte de su cuerpo. Amando a su niño se ama a sí misma, y amándose a sí misma, inevitablemente ama a su niño, que es parte de su entraña. Entonces, ese targuá simbólico parte la ciudad en dos, pero quiero pensar que esa partición, esa división, esa fractura, es una bonita metáfora de lo que está por suceder con Teresa. Sigue glosando en torno al paisaje, don Carlos. Corta las hojas el viento que es duro y las hojas tardan para caer oscilando. El viento duro. No hubiera yo nunca pensado en el viento como algo duro, pero me parece magnífico. Don Carlos me convence de que el viento puede ser en efecto duro, sólido en cierto modo. Y las hojas tarden para caer, por supuesto, las hojas tardan para caer oscilando, meciéndose, ¿verdad? Balanceándose en el aire. Déjate ese pelo, Teresa, le dice la mamá, por enésima vez. Y ella que responde, dice, es que esta trenza me está apretando la nuque, no la nuca, la nuque. Es que esta trenza me está apretando la nuque. Vaya respuesta, ¿verdad? Y de pronto, la gran revelación del cuento, la punchline, lo imprevisible, lo que no vimos venir. Yo por lo menos no. Tal vez ustedes sí, queridos amigos, y los felicito por ello, son más sagaces que yo. Yo no lo vi venir. A mí esto sí me tiró a la lona, esta frase. Y algunos meses después, la comadrona del lugar ayudaba a la muchacha a salir del susto. Ay, donde el susto es su embarazo, ¿verdad? Su gravidez, ¿verdad? Su preñez. Salir del susto es, bueno, sacar al niño en su vientre. Y algunos meses después, la comadrona del lugar ayudaba a la muchacha a salir del susto. Porque ella nunca dijo nada. Ella tenía como un susto adentro, es lo que decía, ese susto en el estómago, ¿verdad? Don Carlos no habla de alumbramiento, no habla de parto, no es un campeón mundial de lo evidente y de lo obvio, es un poeta. Y por eso dice las formas de manera indirecta. Y algunos meses después, la comadrona, evidentemente, la partera, ¿verdad? La comadrona del lugar ayudaba a la muchacha a salir del susto, a dar a luz. Fin del susto. Fin victorioso, hermoso, bello, luminoso. Eso es un cuento feliz. Ese es un cuento de alegría, como Teresa, que les recuerdo. La muchacha era como una alegría que habitaba en una casa. Ese es un cuento festivo, hermoso. Hay muchos cuentos muy truculentos, muy sórdidos, con desenlaces terribles que son verdaderamente impactantes en este cuentario. Ya hemos analizado algunos. No analizado, no me gusta esa palabra. Hemos recorrido algunos. Y ahora yo voy aquí como un guía turístico guiándolos a través de las salas de un museo, señalando este detalle, aquel, el otro, lo que, fíjense en esto, fíjense en lo otro. Ese es mi trabajo. Ese es mi humilde trabajo. No soy más que eso. Un guía, un lazarillo a través del texto. ¿Qué les sugiere mirar en tal dirección o mirar en toda otra dirección? Eso es todo lo que hago, no hago más que eso. Eso es todo, esa es mi misión en este caso. Y claro, después de la frase, y algunos meses después, la comadrona del lugar ayudaba a la muchacha a salir del susto, viene uno de esos espacios en blanco, este es como un triple espacio, por lo menos, así, triple o cuádruple espacio, enorme espacio, y
don Carlos cierra el cuento cediéndole la palabra al paisaje. Por las noches la ciudad se ve como un montón de estrellas caídas. Lindo para terminar el cuento. Casi siempre los cuentos de don Carlos terminan con el paisaje, ¿verdad? El paisaje pone el acorde final. Por las noches la ciudad se ve como un montón de estrellas caídas. En alguna ocasión, en El beso, ¿verdad? Cómo murió Miguelillo Ureña. Miguelillo Ureña murió ahogado, pero Miguelillo Ureña sabía nadar. Pues les contaré. En ese, el cuento El beso, que no sé si lo hemos ya comentado, no, posiblemente lo comentemos en algún momento, termina con la imagen de el cielo lleno de limaduras, el lago, el río donde se ahoga el protagonista Miguelillo Ureña, el río lleno de limaduras de estrella, habla de limaduras de estrellas. Aquí nos dice, por las noches la ciudad se ve como un montón de estrellas caídas. Es una metáfora sideral, cósmica, y que invierte las cosas, porque ahora el firmamento no está arriba, está abajo, en ese valle central donde se ve la gran ciudad. Ahí en ese valle se aprieta un universo entero, se aprieta un cosmos entero, es como el espacio constelado, ¿verdad? Lleno de estrellas, tiene sus cometas, tiene sus aerolitos, tiene sus soles, tiene sus supernovas, tiene sus agujeros negros. Sí, la vista desde la altura de la ciudad de San José y las cabeceras de provincia, de centrales, ¿verdad? Alajuela, Heredia, Cartago, esa vista de San José simula un montón de estrellas caídas. Y me gusta el uso de la palabra montón. Montón, es sonora, es linda, es resonante, montón. Solo degústenla, solo disfrútenla con oídos de músico, montón. Por las noches la ciudad se ve como un montón de estrellas caídas. Lindo para terminar, hermosísima visión. Una vez más, termina con una visión de luz, aún en la noche es una visión luminosa. De modo que ahí tenemos a Teresa, la cantarina, Teresa, la que tenía piel color de tinaja, los ojos negros, la risa blanca, lacia de pelo, gorda de piernas, apretada de nalgas, ligera de paso, y con sus pechos pintones bajo la blusa limpiecita, y pechos que además temblaban bajo la blusa limpiecita. Claro que hay sensualidad en todo esto, pero está narrado con una limpieza de alma, con una castidad, con una ternura que excluye toda salacidad, toda vulgaridad, toda voluptuosidad. Sí hay sensualidad, pero muy, muy sublimada, muy poetizada, muy, que decir, muy enrarecida, muy arralada esa sensualidad. No, uno no se queda pensando si las nalgas eran apretadas, si los pechos pintones. No. Todo entra dentro del cuadro general. Bajo la blusa limpiecita, el temblor de sus dos pechos pintones. Ya en el cuento El beso, hablando de Rita Camacho, don Carlos nos hablaba de ella, de Rita Camacho, que en años recientes y como por arte de magia se había transformado en algo muy parecido a un racimo de naranjas de las mejores. Esa es una de sus más famosas metáforas, ¿verdad? Rita Camacho, quien como por arte de magia en años recientes se había transformado en algo muy parecido a un racimo de naranjas de las mejores, ¿verdad? Curvas, sinuosidades, volúmenes, frutal, una imagen de la mujer frutal. Eso viene directamente del Cantar de los Cantares, toda la erótica del Cantar de los Cantares. Entonces, esa gran matriz de la poesía erótica de todos los tiempos, que es el Cantar de los Cantares, porque de ahí procede Eunice Odio, primerísima, de ahí procede Sor Juana Inés de la Cruz, de ahí procede Teresa de Ávila, de ahí procede toda la poesía erótica del mundo, ¿verdad? Procede de ahí, de ese enorme filón, de esa cantera, con sus metáforas primales, ¿verdad? La mujer fruta, la mujer cervatilla, la mujer caña de bambú,
la mujer árbol frondoso, todo eso viene de allá, ¿verdad? Entonces, sí, la blusa limpiecita, el temblor de sus dos pechos pintones. Me enamoro de esta frase. No sé por qué. Me gusta el ritmo, me gustan las sonoridades, me gusta pintones, me gustan las dos P's. Pechos pintones, la P y la P. Pechos pintones, como si fueran los dos senos, ¿verdad? Los dos P's figuraran una un seno y la otra el otro seno. Pechos pintones. Bajo la blusa limpiecita, adoro eso, bajo la limpiecita, el temblor de sus dos pechos pintones, como si fueran animalitos dotados de vida autónoma, independiente, los dos pechos pintones, ¿verdad? Los dos pechos primaverales, que son apenas un brote, son un pimpollo, son un brote apenas de la sexualidad adulta, del paso a la mujer núbil, ¿verdad? En edad núbil, que lo estaba evidentemente, puesto que se jaló la tortilla que se jaló, pero todos se la aplaudimos. No hay nada aquí, nada que se asemeje ni remotamente al juicio ni a la condenación. Pudo haber sido por ese Andurrial, sí, claro. Ahora estamos en el campo y estamos posiblemente en 1930 o 1935 o 1940. Una muchacha de campo ya a los 12 años estaba en edad casadera, tan pronto ovulaba, tan pronto estaba en edad núbil, ¿verdad? Tan pronto era fértil, la familia ya le andaba buscando marido. A los 12 años casaban a las niñas, a los 13, a los 14, ya a los 16 años era una solterona, ¿verdad? Ya a los 18, a los 20 ni se hablara. Entonces, poniendo esas cosas en contexto, no nos dice don Carlos qué edad tiene Teresa, pero claro que es una muchacha muy joven. Los pechos están apenas pintones, no están maduros. Eso nos lo dice todo. Pero ya era capaz de dar a luz y de engendrar vida, de sacar vida de su vientre, y es lo que hace, bajo la forma de un tremendo susto que la comadrona del lugar le ayuda a sacar. Lindo cuento, queridos amigos. Bueno, yo lo he disfrutado muchísimo y estoy seguro que también es en el caso de ustedes. Volveremos a nuestro querido Carlos Salazar Herrera porque él es como el abuelo cuentacuentos de que hablaba Carlos Luis Sáenz, ¿verdad? Ese gran poeta para los niños, ese gran escritor de la niñez. Don Carlos Luis Sáenz, qué grande era, qué grande es. En algún momento vamos a leer algo de Carlos Luis Sáenz, se los prometo. Yo lo conocí personalmente porque tenía 2 nietitos en el Liceo Franco Costarricense. Entonces venía a recogerlos y lo vi 1000 veces y llegó a dar una conferencia una vez a la clase nuestra. Estábamos en primer año, hablo de 1975, y llegó a dar una conferencia. Y recuerdo que nos dijo a todos, imagínense ustedes, muchachos, yo soy tan viejo que soy del siglo pasado. Y todos decimos, ¡wow! Uy, ¿qué es eso del siglo pasado? ¡Uy, qué horror! ¿Qué es eso? Bueno, en el 75 bastaba que tuviese 76, que hubiese nacido en 1899 y ya podía decir que era del siglo pasado. No sé en qué año nació Carlos Luis Sáenz, sin duda antes del nuevo siglo, 899, 898, 895, no lo sé. En el último lustro, sin duda, en las postrimerías del siglo XIX. Pero eso nos decía don Carlos Luis Sáenz. Vamos a honrarlo, vamos a sacar tiempo para honrar, visitar su obra maravillosa. Gran poeta era. Y bueno, queridos amigos, los dejo por lo pronto. Feliz de haber compartido con ustedes este cuento. Nos vemos en la próxima semana con otro programa más de Sapere Aude, conversando con los grandes escritores. Para ustedes, queridos amigos, un abrazo lleno de afecto y sobre todo lleno de gratitud. Que Dios me los bendiga a todos.